Si eres una pequeña empresa en Panamá, $100 mínimo en tus primeros 6 meses. Tus primeros 6 meses para que vayas teniendo orden, vayas conociendo cómo es el movimiento. Los cierres anuales y las declaraciones de renta. A veces nos volvemos como eh, mediocres a la hora de prestar este servicio. Y bueno, año a año uno va analizando más o menos según la visión que uno tiene individual de negocio. Es decir, yo como consultora, a dónde yo quiero llegar o a qué tipo de clientes yo quiero atender. Entonces, dentro de todo esto uno va analizando. Por ejemplo, en mi caso yo voy analizando las personas, voy analizando su trayectoria, veo que si le da la importancia o no a lo que es el orden financiero, y el orden financiero parte de llevar una contabilidad. Ahí no hay de otra, no hay de otra. ¿Por qué? Porque en la declaración de renta tú tienes que no solo mostrar tus ingresos y gastos, no solo tú vas a mostrar tus ingresos y gastos, o tus ingresos, costos y gastos. Tú aquí solo estás viendo cómo opera el negocio en el sentido de tus movimientos de dinero. Y esto es el estado de resultados. Pero tú necesitas la otra parte, que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Este es otro estado financiero y eso también está en la declaración de renta. Pero ¿cómo tú le dices a una persona, pequeña empresa que no es sociedad anónima? ¿No? Ahí es donde voy, que no es sociedad anónima, sino independiente. Tiene una estructura personal, que tiene un aviso de operación y ejerce tal y lleva medio ahí un orden de sus transacciones, pero no le presta atención a lo que es su cierre anual. Entonces simplemente muestra lo que es el ingreso y el gasto, o el ingreso, costo y gasto, que esto solo es el estado de resultados. Pero esto está a medias, es una declaración a medias. ¿Por qué? Porque necesitas tus activos, tus pasivos y qué es lo que te está quedando realmente. ¿Qué son tus activos? Activa todo lo que es cuánto tú cerraste en banco al 31 de diciembre, cuánto tú cerraste en cuentas por cobrar el 31 de diciembre, cuánto tú cerraste en cuentas que tienes por fuera, dinero que tienes por fuera al 31 de diciembre, cuánto tienes en inventario al 31 de diciembre, lo que está ahí parado para vender en el siguiente año. Eso es dinero. Entonces todo lo que está aquí se trata del dinero. ¿Qué inversiones tú tienes? O ese negocio tiene, ¿qué inversiones? ¿Tiene propiedades a su nombre? ¿No tiene propiedades a su nombre? ¿Tiene equipo operativo? ¿No tiene equipo operativo? Mobiliario, equipo, todo eso es dinero. Todo eso es dinero y eso va ahí. Y en los pasivos, ¿qué cuentas por pagar tú tienes el 31 de diciembre para ver cómo se pueden pagar en el siguiente año con un plan organizado? Que eso yo lo llamo blindaje 2026, cierre 2025 y blindaje 2026. Yo no solo hago un cierre, sino también ayudo a la persona para que tenga un plan para el siguiente año, pero tienes que pagar por eso. O sea, yo no te puedo hacer algo gratis y hacerte una declaración por un mínimo monto y ya. O sea, eso no funciona así. Los negocios o manejar el dinero no funciona así. Si tú quieres armar una declaración de renta, por eso no le recomiendo a las personas hacer declaraciones de renta por hacerlo. Si tú eres una persona natural, quizás tú no necesites todavía una declaración de renta, porque no tienes una visión de negocio. Entonces, cuando tú no tienes una visión de negocio, simplemente porque te quieres apartar a vender algo independiente, hazlo, pero no formalices porque no quieres llevar una contabilidad, no quieres llevar un orden, pues no formalices. Entonces, no te metas en estas situaciones si aún no has entendido que es un negocio, que es independiente, que es ser independiente en el sentido de que tú te independizas para crear un proyecto a futuro, pero ese proyecto no puede durar 3, 5 años con el mismo movimiento. O sube el movimiento de ingresos, pero los mismos gastos se suben. Entonces, no hay sentido allí. Hay un estancamiento, pero ya eso es mental y personal de la persona, de qué visión tiene con respecto a eso que está haciendo y cómo está viviendo ese negocio. Entonces, lo que yo les recomiendo a las personas naturales es que si no tienen una visión de negocio, no están confiados o no creen en ellos mismos que ese negocio puede ser una empresa o una sucursal, abrir sucursales o crecer en otros países. Si no tienes ese tipo de visión, no hagas declaraciones, no hagas ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se te va a enredar todo, se te va a enredar todo. Entonces, si tú tienes una visión de negocio y tú dices, ok, sí, yo tengo esa mentalidad de crecer, de poder formalizarme de aquí a un año como sociedad y después de sociedad poder vender acciones, después de esas acciones incorporar vendiendo esas acciones incorporo socios que me puedan ayudar a abrir otros negocios. O sea, esa es la forma como la persona tiene que pensar. Pero tú no pretendas pagar un mínimo por una declaración que para ti quizás pueda ser perfecta en tu orden de entradas y salidas, pero no tienes ningún resultado positivo en el sentido de avanzar en el negocio.
y quieres avanzar en el negocio, que tú eres informal, luego te formalizas, luego pones una estructura de verdad de negocio, que es sociedad, registrarla con socios, luego abrirte paso en otros mercados y así. Eso es tener un negocio, eso es intención de independizarte. Entonces, si tú te quieres independizar y quieres hacer lo que estás haciendo, pero busca más bien que te analicen si necesitas o no hacer la declaración. Y no te metas en eso, no te metas en eso. Porque si tú no vas a pagar más de $200 o más de $300 para invertir en una consultoría en tu negocio, no te metas, no te metas. Hazlo de la manera más normal como tú la quieras llevar, pero no te compliques la vida si no tienes esa capacidad de llevar eso. Entonces, llevar una visión es tener una responsabilidad con uno mismo, decir esto es lo que yo quiero hacer con este negocio o con esta habilidad o con esto que estudié. Por ejemplo, yo estudié contaduría pública, 5 años en una universidad. Después ejercí mi propia oficina y así fue avanzando. Ya después de eso pude reunirme con otras personas, pude ver cómo lo hacían otras personas que ya tenían sociedades, ya tenían consultoría, consultoras, firmas. Entonces eso fue lo que a mí me ha estado motivando. Ver a los grandes lo que están haciendo, lo que está haciendo para yo poder también lograr eso. Pero ¿por qué? Porque yo tengo una habilidad y esa habilidad me llena de satisfacción cuando veo que un negocio funciona por el orden o por ese conocimiento que le estoy aportando y que se mantenga ese negocio, crezca, cumpla sus objetivos, cumpla la visión que tiene, que el dueño de negocio me diga, Dori, quiero hacer esto, pero no sé cómo empezarlo, o cómo ordenarlo, o cómo decirle a esta persona que me haga esto, o cómo delegarlo. Ese tipo de cosas se le complica mucho al que tiene una visión bien grande y que apenas se está descubriendo. Y es normal, pero, repito, personas naturales que no tengan una visión de negocio o no tengan necesidad de hacer una declaración, señores, no se metan en eso. Porque si usted va a ganar más y va a gastar igual, no tiene visión, no tiene orden. Y una declaración no solo es un ingreso, costos y gastos, o ingresos y gastos de una persona, es también los activos, los pasivos, el patrimonio. Todo esto tiene que declararlo usted ahí, en el fisco, tiene que ponerlo. Tiene una casa, usted la pone. Tiene cuentas por pagar, préstamos, lo que sea, usted lo pone. Aquí vemos cuánto te queda aquí. De esta parte pasa, algunas cuentas que están aquí pasan para acá. Para definir aquí cuánto es tu patrimonio real, con cuánto cuentas tú realmente o con cuánto cuenta la empresa realmente. Entonces, ¿por qué es importante separar lo personal de la empresa? Porque te va a dar orden, te va a dar estructura y te va a permitir escalar. Te va a permitir escalar. ¿En qué sentido escalar? Bueno, que si tú tienes más ingresos, tú vas viendo en qué puedes seguir reinvirtiendo en el negocio para que el negocio o tenga mejores máquinas o tenga más máquinas de las que tienes buenas ventas, pero no tienes suficientes máquinas, vendes, todo va en función a qué puedo invertir para que me genere más ingresos y así poder cumplir la visión de negocio. Decir que querer más ingresos no es que, oh, pero quiere más dinero. No, decir que tengo más ingresos porque tengo una empresa, tengo que sostener empleados, tengo que sostener agentes públicos pagando impuestos, tengo que sostener responsabilidades como empresa también. Entonces, si yo tengo una visión, necesito más dinero para poder cumplir esa visión, poder bien sea contratar más empleados para abrir en otro lugar, expandir el negocio y esa idea que a mí me salió, que Dios me puso aquí en la cabeza, poderla expandir tanto en donde estoy como en otros lugares. ¿Cuál es el propósito ahí? Bueno, ayudar a otras personas a que tengan el producto que ellos quieren o a que tengan el servicio que ellos necesitan. Así de sencillo. Eso es el negocio, esos son los negocios. O sea, tú no pretendas que más nada colocando ingresos y gastos estás haciendo una buena declaración o una perfecta declaración. No lo estás haciendo, no lo estás haciendo. Esto es simplemente cumplir con algo como para decir, sí, yo declaro impuestos. Pero eso no es. Tú quieres llevar realmente un negocio, tú quieres llevarte esa actividad realmente a visión de negocio. Organízate con la contabilidad. No tengas miedo en pagar $100 mínimo en tus primeros 6 meses. Tus primeros 6 meses para que vayas teniendo orden, vayas conociendo cómo es el movimiento. De esos 6 meses, tú ya has visto cuál es tu movimiento. Ya con nuestro acompañamiento, yo lo que te ayudo a hacer es un plan para que estos $100 no los veas tan pesados y ni los otros gastos
se vean tan pesados, sino que optimizar qué gastos estás haciendo. Yo no te estoy diciendo, te voy a dar órdenes, no, te estoy dando un plan, esto es una herramienta. Un plan es una herramienta para lograr objetivos, ¿ok? Entonces, si tú tienes buenos movimientos, más de $5,000, 150, más de $5,000 mensuales, 150, eso no te pesa. Más te pesa hacer esto a medias, más pierdes hacer esto a medias, más pierdes no saber qué activos tienes, no saber qué patrimonio tiene, con qué cuentas realmente. Eso sí, eso debería pesar, eso debería pesar. No saber con cuánto realmente tú estás, con lo que estás contando, que es tu patrimonio. Entonces, esto es una recomendación y es algo para mostrarles, pues, porque he trabajado con personas, con independientes, con dueños de negocios grandes, he estado en empresas grandes también, he estado en conferencias donde hay empresas que contratan consultores para que les ayude a organizar un proceso y dentro de un departamento y ellos puedan seguir logrando sus objetivos. O sea, hay, hay de dónde agarrar para decirte lo que te estoy diciendo, es a donde yo voy. Entonces, si tú eres una persona natural y no estás viendo y solo estás haciendo esto de ingresos y gastos, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Analízate, chequéate y ve qué sentido tiene eso, no tiene eso, porque para declarar es porque tú tienes una visión a largo plazo de un negocio, en el sentido de que tú quieres tener 5 empresas, una en cada país o en ciertos países, así, como debería pensar. Pero no te recomiendo que declares impuestos si no tienes ni siquiera el balance de situación financiera. Y para tener el balance de situación financiera y el estado de resultados, junto con la declaración de renta, todo esto se conecta, todo esto se conecta. Tú tienes que tener una contabilidad obligatoria, obligatorio. O sea, eso no es que si quiero, no, eso es obligatorio si tú realmente quieres tener un orden en tu movimiento de dinero, un orden en dónde estás invirtiendo, qué inversiones tienes, con qué cuentas, qué debes para poder saber con qué cuentas realmente. Esto es solo movimiento de dinero. El estado de resultados es solo movimiento de dinero. Con esto uno se da cuenta cómo eres en tu día a día, porque uno ve ahí tus gastos, en qué estás invirtiendo. Entonces, cuando uno no ve sentido de inversión en estos movimientos, pues uno le aburre ese tipo de cliente. Por ejemplo, a mí me aburre el tipo de cliente que no tiene ninguna visión de crecimiento. Y soy sincera. ¿Por qué? Porque pues en mi sentido, yo sí quiero crecer. Entonces yo no soy tan mediocre de quedarme con personas que no tienen un sentido o una visión de negocios de establecerse, educarse, leer, ver qué es lo que puede mejorar en su negocio, qué herramientas necesita, qué acompañamiento profesional necesita, que el acompañamiento es mucho más poderoso para las personas que son muy operativas. Este acompañamiento es más poderoso aún porque te va a elevar más ese negocio. Entonces, si te pesa pagar algo para una consultoría, para un acompañamiento profesional, entonces tú no puedes tener negocios. Mantente normal, informal y pues lleva la vida normal que lleva. Si no, si tienes una visión de negocio y quieres manejar correctamente tu estado de situación financiera y tu estado de resultados, tu declaración de renta, luego de eso armarte unos estados financieros bien bonitos para que tú veas cómo es que se está llevando el negocio, qué oportunidades tienes en el mercado, pues ahí sí yo te invito a que seas mi cliente. Te invito a que seas mi cliente porque ese es el tipo de cliente que me gusta, el que tiene visión de crecimiento, porque va en función a lo que yo también quiero. Y no sé, así es que debería funcionar quizás las alianzas en el sentido de tú tienes un negocio, yo tengo el conocimiento profesional, nos unimos y avanza el negocio. Tú eres muy operativo, necesitas acompañamiento profesional, nos unimos y avanza el negocio. Pero tiene que haber confianza, yo confío en que tú lo estás haciendo correctamente, en el sentido de que las sugerencias que te doy, si te digo busca lo que pagues, recibe la factura, organízate, todo con soporte, todo esto. Yo te doy la estructura de orden de archivo para que no te enredes. Y ahí, si hay que mejorar, si tienes una empresa y tienes varios, normalmente hay 2 o 3 departamentos, contabilidad y administración.
Si hay complicaciones en esos departamentos, también nos puede acompañar para que se puedan entender, pueda haber fluidez en la información, que los procesos estén organizados, estén optimizados y no haya tantos procesos, sino que sean los correctos para ese tipo de negocio, para ese tamaño de negocio. Entonces, ahí esto es una información que les quería compartir. Ahorita que está la temporada de cierre en Panamá, en otros países también, en diferentes países, bueno, esto es general. La contabilidad es general. Tú llevas tus ingresos, costos, gastos, inventarios, activo, pasivo, patrimonio, igual. Aquí en la China, en todas partes, se lleva igualito. Así que es simplemente entender el juego. Estado financiero, de situación financiera, estado de resultado, declaración de renta, estados financieros organizaditos, presentados, expuestos, para ver cómo se va a planificar el 2026, qué metas se van queremos lograr con ese negocio y pues crear el plan para que tú logres esas metas, eso que quieres hacer, si te quieres expandir, si quieres crear alianzas en otros países, si quieres ver si puedes comprar inventario según tu operatividad, todo ese tipo de cosas. Alguna maquinaria, igual, proyectarla y ver en qué momento se puede hacer. Si quieres transicionar a persona jurídica, igual, eres independiente, quieres transicionar, planificar. Así que si necesitas cualquier servicio, cierre 2025, blindaje 2026, ahí están mis servicios, solo reserva una consulta, una reunión y ahí conversamos.